Bienvenidos a nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando y reflexionando sobre el país y la ciudad, a propósito de una problemática que queremos proponerles en este espacio de opinión. Y es el hecho de que la ciudad de Medellín, según las estadísticas del DANE, se ha convertido en una de las ciudades más costosas para vivir en nuestro país. Y es que el alto costo en los arriendos, a lo mejor un poco empujado por fenómenos como la gentrificación, pero también la localización geográfica, el hecho de que indiscutiblemente nos estemos acercando a niveles de poder adquisitivo en el que para poder vivir, pagar arriendo, servicios, alimentarse en nuestra ciudad, necesitemos ingresos casi cercanos a los 4,5 millones de pesos estándar, nos ponen a pensar cuáles son los fenómenos que lo acompañan. Y por eso en este espacio de opinión, desde la mirada de la antropología, pero también desde la mirada de la economía, queremos ofrecerles unas alternativas y estrategias al respecto. ¿Qué tal si iniciamos nuestro espacio de opinión con una reflexión y un panorama sobre la ciudad de Medellín y su impacto como una de las ciudades más costosas para vivir, lo que implica estar en ella y la calidad de vida misma? En los últimos años, Medellín ha experimentado un incremento significativo en su costo de vida, situándose por encima de otras ciudades principales de Colombia como Bogotá, Cali y Barranquilla. Este fenómeno se refleja en aspectos clave como el costo de los arriendos, la canasta familiar y las opciones de entretenimiento. Según el DANE, en enero de 2025 el costo de vida en Medellín fue de 5,12%, ubicándose por encima del promedio nacional. Si hablamos de la canasta básica, la ciudad tiene los precios más altos en productos como arroz, pollo, naranjas, tomate o papas. También se presentan alzas en el transporte público y prendas de vestir. Por otra parte, los arriendos en la ciudad de la eterna primavera se posicionan como los más elevados entre las principales ciudades del país. El arriendo mensual de un apartamento de una habitación en Medellín promedia los 1.950.000 pesos, superando a Bogotá, donde el promedio es de 1.750.000 pesos, y a Cali con 1.085.000 pesos. Esto representa un incremento del 11,4% en comparación con Bogotá y del 79,8% respecto a Cali. Esta tendencia plantea desafíos para sus habitantes y para quienes consideran establecerse en la ciudad. Medellín, gracias a su clima, las bondades de su tierra, la riqueza paisajística, ha logrado cautivar a un gran número de extranjeros que llegan a nuestra ciudad, en los municipios, un lugar para visitar y permanecer. Y es que indiscutiblemente el fenómeno del costo de vida en nuestra ciudad de Medellín, por el hábito de consumo, el alto costo de los arriendos, incluso el costo de la canasta familiar, nos lleva a pensar, estamos ante una ciudad que debido a su alto costo y trae unas implicaciones de carácter económico, antropológico y demás. ¿Será que en Medellín solo pueden vivir quienes tienen altos ingresos? Incluso es una ciudad que según las últimas cifras del DANE es más costosa que la misma ciudad de Bogotá. Una cifra no menor que nos podría poner a pensar es que alguien para poder vivir en condiciones más o menos dignas, estaríamos hablando de poder tener acceso a un salario de casi 4 millones de pesos. Eso nos tiene que poner a pensar, bueno, estamos ante una situación que más que alarmarnos nos pone en problemática. Pues bien, para hablar sobre este tema nos acompaña el profe Carlos Montoya, quien es docente investigador y economista de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Economía, y nos acompaña Mateo Muñetón, docente y quien es antropólogo. Uno piensa en la ciudad de Medellín, Mateo, como un gran centro financiero, con grandes transformaciones urbanas y sociales. ¿Cómo ha logrado que los habitantes se vean en la necesidad de migrar a otros territorios? Y eso de alguna manera también cambia no solo los imaginarios, sino la realidad misma, ¿verdad, Mateo? Claro, hay un asunto fundamental y es considerar los procesos migratorios como implícitos de la condición humana.
Basta mirar hacia abajo para darnos cuenta que lo que tenemos son pies y no raíces. El movimiento es una condición natural de los seres humanos y la migración nos constituye. Ahora, los movimientos podrían causar que nos identifiquemos y nos desidentifiquemos con los espacios que habitamos. Medellín ha sido centro receptor de migraciones. Mi abuelo llegó en 1950 a Medellín desde Anorí, buscando trabajo en la ciudad. Y ahora estamos experimentando o tratando de explorar el fenómeno contrario, y es justamente la salida. Una salida, César, que yo tendría que decir, tampoco es un éxodo definitivo lo que estamos viviendo, ¿sí? No es una salida contundente de los pobladores de Medellín. Se están yendo personas buscando fuera de Medellín lo que ya no pueden encontrar en ella, que me atrevo a dejar una hipótesis aquí para que la conversemos, y es lo que ya no encuentran en Medellín es lentitud. Entonces hay que huir de la velocidad para ir a buscar esa lentitud en otro lugar. Cuando uno piensa, Carlos, ante una situación, una primera mirada, y es que nos atrapó estar en Medellín y ya que nos desencanta de ciudades como las nuestras, no solo por su población, sino también porque quizás ya no hay economía que resista, los arriendos son cada vez más costosos, vemos que las limitaciones geográficas incluso también imponen ciertas condiciones. ¿Qué llevó a que efectivamente esta ciudad, además de todo lo que va llegando, se convirtiera en este momento en una de las ciudades más costosas para vivir en nuestro país? Bueno, lo primero es que la historia de la ciudad es una historia atravesada por las oportunidades económicas que ella habría registrado de tiempo atrás. Recordemos que Medellín constituye el polo de la industrialización a principios del siglo XX y por muchas décadas se va a constituir en un verdadero escenario de oportunidades. Esas oportunidades permitieron que la ciudad se destacara entre la segunda, tercera ciudad más importante del país por mucho tiempo, pero a la vez que avanzara en términos de unas transformaciones que podemos decir muy positivas, el desarrollo urbanístico, el tema de las oportunidades laborales, el tema de la calidad de vida, el tema de los servicios asociados al bienestar de la población, hicieron que por muchos años Medellín fuera un gran lugar de atracción y todavía hoy, solo que infortunadamente esa atracción hoy no la leemos como tan positiva porque está generando cambios muy importantes en la dinámica de la ciudad, comprometiendo en sumo grado la calidad de vida que tradicionalmente ofrecía Medellín para sus pobladores. Quizás dentro de los cambios que tendríamos que destacar es que siendo una ciudad atractiva, se ha convertido en una ciudad muy atractiva para los turistas y estos han creado un impacto significativo, no es el único fenómeno asociado, pero ha traído un impacto significativo en la disponibilidad de recursos que antes estaban asociados a esa calidad de vida, particularmente la vivienda. Como se mencionaba en la introducción, es evidente, los costos de la vivienda en Medellín han aumentado de manera muy significativa y en parte está asociado al fenómeno que regularmente llamamos gentrificación, que no es más que el hecho de ciertos fenómenos que alteran la dinámica del mercado, en este caso el mercado inmobiliario. ¿Por qué lo alteran? La vivienda en Medellín se ha vuelto cada vez más escasa, pero a la vez más costosa, y en parte como resultado de esos migrantes, visitantes turistas que tienen un buen poder adquisitivo y tienen la posibilidad de pagar altos costos de vivienda para pasar unos cuantos días que resultan, entre otras cosas, muy rentables para los dueños de la vivienda, que hoy quieren tener las viviendas en servicios Airbnb o sencillamente vivienda para renta corta. Usted me pone a pensar ante esa intervención, Carlos, el hecho de que incluso cuando nosotros hacemos el voz a voz,
nos damos cuenta que muchas personas que solían ir a restaurantes, a cenar en familia, ahora son menos. Incluso el Metro de Medellín ha creado alertas acerca de cómo ha disminuido quien ingresa al metro porque quizás decidieron conseguir un medio de transporte que a la larga le resultara más económico, o el ir a un evento cultural o a ciertos conciertos ya no tiene como el mismo impacto. Esa calidad de vida de alguna manera se ve mermada, o vamos a ver ahorita contigo precisamente, Mateo, la calidad de vida no tiene que ver con ese asunto. Pues bien, ¿qué tal una mirada desde un economista como Iván Montoya, profesor de la Facultad de Economía de nuestra universidad? El costo de vida, por lo que se menciona del incremento sostenido de la demanda, que no es solamente demanda interna, sino también demanda externa. ¿Por qué? Porque muchos extranjeros están viniendo o están tomando como destino turístico la ciudad de Medellín, y ellos pues obviamente tienen unos mejores ingresos, tienen más disponibilidad a pagar, pero a esos hay que sumarle que ellos traen dólares, y en la medida en que el tipo de cambio empieza a aumentar, pues para ellos eso se convierte en un aumento de los ingresos. Eso refuerza el incremento de la demanda. Entonces, muy seguramente a mediano o largo plazo, lo que podría presentarse es que la ciudad se va a empezar a segmentar, y que muy seguramente algunos espacios de la ciudad estarán destinados para atender población de altos ingresos, donde la población de ingresos medios seguramente no va a tener cabida, al menos en el disfrute, como se está presentando, por ejemplo, en algunos sectores de Laureles, en Provenza y en general pues en toda esta parte que ha sido, digamos, la zona rosa del poblado. Se nota que muchos de los que usualmente frecuentaban estos lugares, que seguramente destinaban, no sé, hay estudios que muestran que en promedio eran 100.000 pesos por persona para ir a disfrutar, y que se ha incrementado casi al triple los recursos que se destinan para el mismo disfrute. Entonces, esa segmentación de los espacios geográficos en la ciudad podrían empezar a configurar una ciudad bastante segmentada, donde parte de la población va a terminar desplazada de donde otrora disfrutaba de bares, restaurantes. Bueno, en el largo plazo se podría presentar, digamos, hay posibles escenarios, digámoslo así. Uno es que empiece la sociedad a ser un poco reaccionaria frente a los que responsabilicen como causales del fenómeno. Podría darse ese escenario. Otro escenario que se podría presentar es que la población de menos ingresos termine desplazada de la ciudad de Medellín, que Medellín se convierta en una ciudad donde es necesario tener cierto nivel de ingresos para poder habitar en ella, o si no empezar a desplazarse hacia la periferia. Ese podría ser otro escenario. Lo otro es que el Estado podría facilitar, digamos, espacios de la ciudad para, digamos, convertirlos en espacios o nueva oferta urbanística, para que la clase media, sobre todo que es la más afectada con este fenómeno, pueda acceder a vivienda, que en últimas esto ha sido un fenómeno que está afectando mucho la oferta disponible de vivienda. El alto costo de vida en una ciudad como Medellín, los fenómenos no solo desde la antropología, sino también desde la economía y su impacto. Cuando, Mateo, usted nos hacía una propuesta de una hipótesis inicial, tal vez a la gente desde el punto de vista antropológico es una gente que en medio de tanta prisa quiere vivir cierto sosiego. De pronto esa hipótesis puede estar respaldada porque muchos prefieran irse a vivir hacia las afueras, Ollano Grande, El Retiro, Río Negro, incluso para tener que hacer desplazamientos o incluso, ¿por qué no?, volver a ciertos pueblos donde el nivel de vida sea mucho más económico. Entonces, claro, está el que en el interior del ser humano también está esa ansia de poder, lo que uno dice, yo quiero pasar mis días lo más tranquilo posible. Ese análisis desde lo migratorio, ¿cómo analizarlo? Incluso miran lo que vos decís, qué bonito, aparece la palabra las afueras, que es un espacio que nos hemos inventado. Ahora existen las afueras. Es decir, lo que ha generado el concepto de ciudad como Medellín,
es la creencia de que hay algo más allá de la ciudad. Y hemos empezado a reocupar, desde mi punto de vista, espacios que fueron antes los caminos coloniales. Entonces empezamos a reocupar Oriente y Occidente. O sea, estamos dándole una nueva vocación a lo que antes fue camino. Y ahora le estamos dando vocación de estancia para el ocio, de estancia para la lentitud. Justamente porque la casa en Medellín, la figura de casa, y mucho más después del 20 de marzo de 2020, la figura de casa cambió completamente su vocación. La casa dejó de ser el espacio de regocijo y empezó a mutar hacia la casa oficina, la casa/oficina. O sea que la casa ya no es el lugar de descanso, la casa es el lugar de trabajo, por lo tanto no me es suficiente la casa en Medellín y pretendo la búsqueda de lentitud en otro lugar que ya no es mi casa. Entonces aparecen por supuesto los modelos de migración y con ello la búsqueda de calidad de vida, que nosotros le hemos dado históricamente y humanamente muchas formas a la pregunta por la calidad de vida. La hemos llamado virtud, la hemos llamado la búsqueda por la razón, la hemos llamado la búsqueda de la felicidad. Los pueblos incaicos lo llamaban el sumak kusai, el buen vivir, que tenía que ver por supuesto con el reconocimiento de cómo me comporto yo con otros, cómo me comporto con el entorno, cómo me comporto con la espiritualidad. Y podría ser que Medellín está en un nivel tal de industrialización que ya no es sino su única filosofía, es la filosofía del hacer. Medellín ya no es una ciudad para el no hacer. Y cuando nos vamos hacia afuera buscando lentitud, podría ser que estemos buscando eso, la salida por fin, la esperanza de no hacer algo. Gonzalo Arango, en un texto muy bonito que se llama Medellín a solas contigo, le dice Medellín corazón de hierro, justamente porque desde el 50 y el 60 ya se avisoraba que Medellín era un centro de producción. De hecho, a principios del siglo XX ya lo era. En las memorias de Olano, él hablaba que en la primera década del siglo XX aquí ya estaban los principales industriales que comerciaban con bienes tangibles y los que comerciaban con bienes intangibles también estaban acá. Entonces, Medellín lleva un siglo constituyéndose a partir de la filosofía del hacer. Ahora, hay una búsqueda aparentemente espiritual en los seres humanos, que es justamente también la que complementa el Sumak Kusai, y parece que no es coincidente con la filosofía afanada de una ciudad como Medellín y que hay que encontrarla en otro lado. Por ejemplo, en los que otrora fueron los caminos coloniales. Por eso terminamos un poco en Oriente y un poco en Occidente. Incluso me pone usted a pensar, Carlos, a propósito de lo que el profe nos presenta, que efectivamente en tiempos en los que el ser humano, en ese buscar sentido y demás, se encuentra con una realidad. Y es que a veces dice, bueno, eso está muy bien, pero yo tengo que buscar de qué vivir, ¿cierto? Yo tengo, y en tiempos en los que no solo hay que ser, que se supone lo más importante, sino también que hay que parecer, que hay que medirme con otros, en los que el entorno me pone y me dice, casi que me estratifica, listo, y esa estratificación me lleva a que quizás muchas personas estén viviendo condiciones difíciles por tener a sus hijos estudiando en determinados lugares. Entonces es como si en el imaginario de la persona está, pero es que si no tengo no soy, ¿cierto? O sea, si no poseo el bien, no soy, porque lo intangible a la larga sí termina siendo intangible, ¿verdad? Entonces, ¿alguna estrategia para que efectivamente ese poder adquisitivo termine apoyando y no obstaculizando una calidad de vida? A ver, coincido con la reflexión que nos compartía Mateo en el sentido de cómo toda esa transformación material ha ido creando un nuevo modo de vida, que yo lo caracterizaría basado en un pragmatismo. Hay una razón práctica para actuar en una ciudad como Medellín y esa razón práctica es una ciudad que te ofrece muchas cosas y que tú debes de buscar cómo acceder a ella. ¿Sí? Él te las ofrece, cómo acceder a ello, pero infortunadamente
las condiciones de la ciudad han terminado por encarecerlo todo. La vivienda es muy importante, claro, representa el 40, el 50% en muchas familias del total de los ingresos. De pronto, afortunado a quien solo le representa un 25 o un 30%, y ya de por sí es algo muy oneroso, pero es que también es el tema de la alimentación. Medellín es una ciudad que depende fundamentalmente en insumos y materias primas junto con los alimentos entre un 80 y un 90% de que lo provea la región o que lo provean otros departamentos. Así tenés vivienda cara, así tenés entonces alimento caro, tenés servicios como por ejemplo la educación cara, y eso genera una serie de choques entre querer actuar con ese modo de vida que va imponiendo la ciudad y sentirse igualmente al margen de la misma. El profesor Iván Montoya mencionaba, esto termina expulsando a la gente. Sí, quizás hasta la periferia. El problema es que en la periferia también entran esos modos de vida. Entonces, y los mismos fenómenos también, a ellos también les cuesta los alimentos mucho más que en otras ciudades. Los arriendos en los barrios populares hoy también están por las nubes. Usted encuentra un arriendo en un barrio popular de 450.000 pesos, incluso más, y en un barrio, digámoslo, como los de la comuna de La Candelaria, tú encuentras arriendos de 1.200.000, 1.400.000, y son barrios relativamente populares, ¿sí? Esto pues por no mencionar ya un barrio como El Poblado, donde vas a encontrar un apartamento de una habitación y cocina y lo vas a encontrar en 2.500.000 pesos. Entonces uno dice, esto está tocando a todo mundo. Entonces la idea es, ¿será que es posible acomodarnos a ese modo de vida? Yo digo que es muy difícil, y más bien lo que va haciendo es expulsando, generando una especie como de retorno hacia otros lugares donde, como suelen ser las zonas rurales, donde los modos de vida son menos exigentes y donde el costo de la vida no es simple percepción, donde el costo de vida es realmente más barato. Y eso de alguna manera, Carlos, finalmente con usted nos plantea como bueno, algunos desafíos para el habitante de la ciudad, para el habitante en el que cada vez que sale una cifra, como que dice, ¿cómo así? Nuevamente ocupa el primer lugar en ciudad más costosa, nuevamente tengo que ir a una tienda y por el hecho de que allí hay extranjeros o por la gentrificación misma, ya una gaseosa no me cuesta 1.500 pesos, sino 6.000 pesos. Es decir, ¿cómo acomodarme a esos nuevos desafíos, profesor Carlos Montoya? Creo que de manera individual es muy complejo. Es muy complejo porque el efecto es más bien como de desplazamiento. Me siento desplazado, me siento marginado. No me siento convocado a participar de un restaurante, a participar de unos lugares recreativos, no me siento convocado a lo que la ciudad como tal me puede ofrecer. Entonces más bien me siento desplazado. Pero creo que ese fenómeno es un fenómeno que hay que atender. El fenómeno, por ejemplo, de gentrificación, que tiene una incidencia importante, no es el único, pero puede tener un comportamiento tal que ya se ha visto en otras ciudades, como por ejemplo en Barcelona. En Barcelona el barcelonés salió expulsado fundamentalmente de su ciudad y quedó en poder, llamémoslo así, de los visitantes, de los extranjeros. Venecia igualmente, por ejemplo. Son muchísimas las ciudades, el mismo Nueva York y lo demás. Uno dice, aquí hay un fenómeno que muestra que puede generarse un desplazamiento. Entonces las medidas no están en cómo yo logre realmente acomodarme, porque la ciudad me hace difícil el nivel de acomodamiento y más bien me expulsa, sino en qué medidas, qué controles debería ejercerse desde el Estado, desde la administración municipal, para evitar este tipo de fenómenos. Por ejemplo, la gentrificación puede evitarse si se hace un mayor control, una mayor vigilancia del uso de la vivienda que estaba destinada para la familia y ahora está destinada para rentas cortas. Y lo hacen sin cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque una vivienda que hoy está en Airbnb, primero quien la ofrece tiene que estar autorizado por una entidad de turismo, pero además la vivienda tiene que tener ese uso en sus especificaciones. El régimen de propiedad lo tiene que amparar. Cuando uno va y mira este tipo de fenómenos que ha encarecido mucho y ha escaseado mucho, por ejemplo, el tema de la vivienda en El Poblado, en Laureles, en Belén, uno dice,
aquí hay también una especie de poquedad, poco se está haciendo por parte de la administración y de los entes de control, de la administración municipal. Incluso ahí hay unas políticas que cada vez más se están estableciendo, se requieren establecer desde quienes legislan en nuestro país. Y eso nos lleva finalmente, Mateo, como a hacernos una pregunta, bueno, desde el punto de vista de la antropología, de lo que es la esencia del ser, ese habitante de ciudad, hay textos pues muy hermosos, usted nos ha mencionado algunos, y hay muchos otros, pero desde el punto de vista práctico, ese Medellín como hacia la que nos estamos conduciendo, esa ciudad hacia la que nos estamos conduciendo, en la que quizás habrá necesidad de crear huertas caseras, qué sé yo, o sea, de encontrar una calidad de vida sin negociar el ser feliz, que es un asunto tan difícil a veces en nuestra cotidianidad. Sí, porque puede ser que lo que se está expresando, César, es lo que para mí es una falsa dicotomía entre ser humano y naturaleza. Como podría ser que lo que se está vendiendo comercialmente es la idea de que Medellín está lejos de manifestarse como un entorno natural. Entre otras cosas porque no consideramos la personificación del mundo como una condición natural, como que la naturaleza es una cosa distinta a nosotros. Y eventualmente empezamos a buscarla en quizá lo que más ha abundado en la nación, que es en la ruralidad. Entonces, todas esas disputas por la espiritualidad, por recuperar quizá el mito en nuestra vida, tienen que ver con habitar un espacio que es un espacio rural. Y lo que estamos empezando a configurar es una nueva ruralidad. No esa ruralidad dispersa que ha caracterizado históricamente al país, sino una ruralidad nucleada, segura, vigilada, a la que pueden acceder además ciertos sectores sociales, que es justamente los que tienen solvencia para hacer ese éxodo parcial de llevar su cotidianidad vital en otro lugar y venir a trabajar acá. Y eso abre la pregunta antrópica no solo de quién se va, sino de quién se queda. Porque quién se queda somos quienes empezamos a reocupar los espacios de ciudad. Hay un condicionante antrópico, César, que no podríamos pasar por alto y es, estamos empezando a interactuar con otros sujetos. Medellín entonces se está llenando cada vez por más tiempo de extranjeros y esa interacción entre personas creo que nos va a llevar a un giro en los referentes. O sea que nuestros referentes ya no son solo el río Medellín ni las dos montañas que nos cobijan, sino que nuestros referentes son extranjeros y eso va a servir para nutrir, ojalá para nutrir, las imaginerías que tenemos sobre nuestra propia ciudad. Es decir, que el determinante, interacción con otros, va a terminar afectando lo que decimos sobre Medellín, va a terminar afectando lo que sabemos de Medellín, va a terminar afectando lo que creemos de Medellín y va a terminar afectando lo que hacemos con Medellín. El solo hecho de interactuar con otros con los que antes no habíamos interactuado históricamente asumiendo la ciudad, va a dar un giro en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que creemos y en lo que sabemos, que creo yo son las coordenadas antropológicas para leer a la ciudad. Cuando leemos una ciudad como Medellín, desde el punto de vista antropológico, desde la razón de ser, que nos compete como ciudadanos de a pie, pero ciudadanos con una serie de expectativas, con una serie como de proyectos, pero dentro de esos proyectos también viene como unos ideales de buen vivir, esos deseos de cómo yo espero que efectivamente finalice mi condición de vida, no solo yo, sino mi familia y mi entorno. Nos pone a pensar qué estrategias utilizar para que el costo de vida de nuestra ciudad se minimice, por ejemplo, que el impacto no termine ocasionando estados incluso de salud mental como nos hemos dado cuenta en determinados escenarios, condiciones en los que las clases medias o media altas terminan siendo más impactadas por los bienes y servicios. Estamos ante una ciudad capaz de sostenerse en el tiempo. ¿Se requieren políticas o acaso acciones determinantes por parte del ciudadano? Pues bien, son los interrogantes que nos quedan
después de haber compartido con ustedes esta reflexión, porque eso queremos que sea este espacio, este programa de opinión, una reflexión sobre el costo de vida en nuestra ciudad, desde una mirada, por supuesto, del ciudadano que es quien la habita, pero también del empresario, del economista, de cómo se impacta desde todos esos diferentes frentes. Por eso, la conclusión más que conclusión es una reflexión. ¿Está preparada nuestra ciudad para los extranjeros que llegan a ella? ¿Está preparada para cada vez más o incluso migrar hacia las periferias? Pues bien, eso nos lo dirá seguramente el tiempo y nuevos estudios. Mientras tanto, sigámonos ocupando de lo esencial que es el ser humano. A nuestros invitados, mil gracias. A Mateo, desde toda su mirada antropológica, con todas sus reflexiones. Carlos, gracias porque desde tus reflexiones, desde la economía, desde cómo funcionan los sistemas y demás, podemos darnos una idea de la ciudad que habitamos. Y por supuesto, a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, a sus diferentes lugares, a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.